Amigo, no me vas a creer esto, pero si te dijera que hay una secuela que consiguió algo que parecía imposible, superar a una de las mejores temporadas de anime de los últimos años? Sí, escuchaste bien, y hoy te cuento absolutamente todo lo que se sabe. Quédate, porque esto se pone bueno y animado. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde comentamos las noticias del cine, las series y la cultura geek, y prepárate porque hoy la noticia es grande. Estamos hablando de Night City, de luces neón, de drones patrullando las calles y de un anime que le devolvió la vida a un videojuego que estaba prácticamente enterrado. Sí, hablo de Cyberpunk Edge Runners, y su temporada 2 ya se dejó ver. Vamos con todo. Antes de contarte lo nuevo, hagamos memoria, porque esto no es cualquier anime. Cuando Cyberpunk Edge Runners salió en Netflix, pasó algo que casi nunca ocurre con las adaptaciones de videojuegos. Funcionó. Y no solo funcionó, funcionó tan bien que millones de jugadores volvieron a instalar Cyberpunk 2077 después de que el juego había tenido, para ser honestos, uno de los lanzamientos más desastrosos que recuerda la industria. Piénsalo. Un estudio de animación, Studio Trigger, tomó un juego que la gente asociaba con bugs, pero muchos bugs, promesas rotas y memes crueles, y lo convirtió en una obra de culto. Ese es el tipo de magia que muy pocas producciones logran. Por eso, cuando se anunció la temporada 2, la presión era altísima. ¿Cómo le haces para superar una historia que ya nos rompió el corazón una vez? Pues resulta que las primeras personas en verla ya hablaron, y lo que dicen es más oscuro de lo que esperábamos. Te cuento. Durante el Anime Expo, Netflix y Studio Trigger hicieron algo que encendió las redes. Mostraron en exclusiva el primer episodio de la temporada 2 a un grupo reducido de personas. El capítulo todavía no se estrena oficialmente para el público general, pero ya sabes cómo es esto. Apenas terminó la proyección, Twitter o X, o como le quieras decir, se llenó de opiniones. Y aquí viene lo interesante. Casi todos coinciden en lo mismo. La esencia de la primera temporada sigue intacta, pero el tono es todavía más sombrío y ojo, eso es decir mucho, porque la primera temporada ya nos dejó llorando como en telenovela mexicana. Varios asistentes aseguran que después de la tragedia que vivimos con David y Lucy, cuesta imaginar cómo van a superar ese nivel de drama. Pero bueno, si algo nos enseñó Studio Trigger, es que ellos disfrutan romper corazones con estilo. Lo curioso, y esto me encanta, es que las alabanzas no son solo por la historia. Absolutamente todos los comentarios técnicos también son positivos. Animación, dirección, producción, doblaje, todo apunta a que el estudio sigue en su mejor momento creativo. Pero espera, porque el aspecto visual es donde la cosa se pone todavía más loca. Si algo hizo inolvidable a la primera temporada fue su estilo. Colores explosivos, velocidad, violencia estilizada al estilo Trigger, ese que ya conocemos de animes como Kill Alive o Promare, y según quienes ya vieron el episodio, la temporada 2 no solo mantiene ese estilo, lo empuja todavía más lejos. Uno de los espectadores describió el capítulo como una combinación perfecta entre la atmósfera clásica de Night City y un elenco completamente nuevo de personajes, y destacó especialmente la animación, calificándola directamente de primer nivel. Otros comentan que el episodio se siente como un espejo del primer capítulo de la temporada original, pero con suficientes diferencias para no sentirse repetitivo. Ritmo frenético, violencia todavía más intensa y una paleta de colores que convierte cada escena en un festival visual neón. Y honestamente, cuando todas las reacciones destacan exactamente lo mismo, normalmente es porque la producción realmente impresionó desde el primer minuto. Eso no se puede fingir. Ahora, la pregunta que todos están haciendo: ¿esta historia tiene conexión directa con el videojuego? Te cuento lo que se sabe. Según las primeras informaciones, esta nueva historia transcurre durante los mismos acontecimientos de Cyberpunk 2077. Eso abre la puerta a un montón de teorías sobre posibles cruces con personajes del juego, aunque todavía no hay confirmación si Vi, el protagonista del videojuego, va a aparecer o no.
Lo que sí parece claro es que la serie quiere expandir el universo de Night City sin depender completamente de los protagonistas anteriores. Y eso, amigos, es una decisión valiente, porque David y Lucy se ganaron un lugar gigante en el corazón de los fans en muy poco tiempo. Y hablando de David, esta es la pregunta que todo mundo se hace desde que se anunció la secuela. La respuesta corta, no. David Martínez no regresa. Y aunque muchos quisieran verlo de nuevo, honestamente tiene todo el sentido del mundo y la verdad yo lo prefiero así. El sacrificio de David en su batalla final contra Adam Smasher fue uno de los momentos más devastadores del anime reciente. Resucitarlo ahora no solo le quitaría fuerza a ese final tan perfecto, sino que convertiría uno de los desenlaces más recordados de los últimos años en poco más que una anécdota. A veces los finales duelen precisamente porque son finales de verdad, y este es uno de esos casos. Ahora, con Lucy, la cosa es distinta. Ella sí sobrevivió, y la última vez que la vimos estaba cumpliendo el sueño que compartía con David, llegar a la luna. Desde entonces, nadie del equipo creativo ha confirmado ni descartado su regreso. Mi teoría, y aquí ya es opinión personal, ojo, no sería nada raro verla en algún momento de esta nueva temporada, aunque sea con una aparición breve, no como protagonista, pero sí como ese hilo emocional que conecta ambas historias. Y sinceramente, después de lo que vivimos con ella, hasta un segundo en pantalla bastaría para hacernos llorar otra vez. Y por si fuera poco, pasó algo que ningún fan esperaba. Recientemente hubo un crossover entre Cyberpunk Edgerunners y el videojuego Wuthering Waves, y este le dio a los fans algo que parecía completamente imposible. Un reencuentro entre David y Lucy, aunque fuera fuera del anime oficial. No es canon, obviamente, pero honestamente tampoco hacía falta que lo fuera. Fue de esos pequeños regalos que solo la cultura geek sabe dar, un respiro emocional después de un final tan brutal de la primera temporada. Así que bueno, geeks, las expectativas para esta temporada 2 están altísimas. No basta con regresar a Night City, la serie necesita que estos nuevos personajes nos importen tanto como David y Lucy lo hicieron. No es tarea fácil, pero si algo ha demostrado Studio Trigger es que sabe convertir a desconocidos en íconos en cuestión de episodios. Con animación de primer nivel, un tono todavía más crudo y esa mezcla perfecta de neón y desesperación que hizo de Night City uno de los escenarios más fascinantes de la ciencia ficción moderna, yo personalmente ya estoy contando los días y bastante emocionado. Y bueno amigos, ¿qué opinan? ¿Están listos para Cyberpunk Edgerunners 2? ¿Le tienen fe a esta segunda temporada? Déjenme su opinión en los comentarios, que me interesa mucho leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este, y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante, y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.